Estimados alumnos, vamos a presentar un resumen de todos los temas abordados en el segundo corte para el segundo parcial. Comenzamos con el primer tema, que son los cuestionarios de control interno. Los cuestionarios de control interno son la guía que necesita el auditor para recolectar datos que son importantes para estudiar lo que es el sistema de control interno de esa empresa, qué tan fuerte o débil es el sistema de control interno, y en base a eso preparar lo que son los programas de auditoría. Los cuestionarios de control interno son una serie de interrogantes que realiza previamente el auditor para conocer cómo está el nivel de operaciones de esa empresa. Es un medio para obtener evidencia del trabajo que realice el auditor y constituye, como les dije anteriormente, un número determinado de preguntas acerca de las diferentes áreas de la empresa. Entonces los cuestionarios de control interno se realizan para las diferentes áreas que tiene la empresa o el cliente que vamos a auditar. Por ejemplo, un cuestionario de control interno para caja, un cuestionario de control interno para caja chica, un cuestionario de control interno para banco, para inventarios, para cuentas por cobrar, para activos fijos, para proveedores, para gastos acumulados por pagar, para capital, para ingresos y gastos, tanto para el estado de resultados como el balance general. A las diferentes cuentas les podemos hacer cuestionarios de control interno para ver de qué manera se registran las operaciones en esas áreas. El objetivo es ver qué tan fuerte o débil es el sistema de control interno implementado dentro de esa empresa. Entonces, en base a eso es que van elaboradas las preguntas a cada área. Teníamos el modelo presentado de banco, donde se pregunta que si la empresa tiene cuentas bancarias, que si están autorizadas, que si están registradas en IBOR, que si los cheques están prenumerados, que si existen talonarios de cheque, que si los cheques cancelados son mutilados, que si está prohibida la firma de cheque en blanco. Es decir, todas esas preguntas que son necesarias para conocer cómo se llevan a cabo las operaciones en la cuenta de banco. Y asimismo se realizan las preguntas para las otras áreas que conforman la empresa. El segundo tema que vimos es los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, tenemos que los papeles de trabajo son los papeles que realiza el auditor en todo el trabajo de auditoría. Son todos los documentos que lleva a cabo, que son necesarios para poder hacer el trabajo y poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera. El auditor debe preparar papeles de trabajo que sean suficientemente completos y detallados para proporcionar una comprensión global de la auditoría. Entonces, todos los documentos que forman parte del trabajo de auditoría se le llama como papeles de trabajo. Y los papeles de trabajo pueden ser los papeles de auditoría, que son los que se van dando a medida que va desarrollando el trabajo, y los archivos permanentes, que son los archivos que son meramente de la empresa, como los libros, la constitución, que son los documentos propios de la empresa. Entonces los papeles de trabajo se clasifican, uno por su uso, en archivos de auditoría y archivo continuo. Los archivos de la auditoría son los que se preparan en el transcurso de la misma auditoría, que son los estados financieros, las hojas de trabajo, cédulas sumarias, cédulas analíticas y subanalíticas, análisis de prueba e informe. En el caso de los archivos continuos, son los archivos que se utilizan en varios periodos, en varias auditorías, y son archivos permanentes de la empresa, como la historia de la empresa, contratos, convenios, los sistemas y políticas contables, estados tributarios, las hojas de trabajo. O sea, toda la información de la empresa es un archivo permanente, y el archivo de auditoría es el archivo que se obtiene a medida que se va transcurriendo el proceso de la auditoría. Asimismo, los papeles de trabajo se clasifican por su contenido en hoja de trabajo, que es la hoja columnar, donde se plasma lo que es la balanza inicial, los ajustes y reclasificaciones, y por último los saldos según auditoría. También existen lo que son las cédulas sumarias, que son las cédulas
de uno de los renglones de la hoja de trabajo, por ejemplo, cédula sumaria del activo, cédula sumaria de pasivo, cédula sumaria de capital, cédula sumaria de ingresos y cédula sumaria de gastos. Está la cédula analítica, que es para estudiar una cuenta de la cédula sumaria. Por ejemplo, una cédula analítica de efectivo, caja y banco. Entonces estudiamos caja general, caja chica y banco. Y las cédulas subanalíticas, que en algunas cuentas requieren elaborar cédulas adicionales y se le llaman subanalíticas. Por ejemplo, si existe Bancentro como una cuenta analítica, entonces estudiamos todas las cuentas bancarias que esa empresa tenga en Bancentro. Entonces ahí estaríamos hablando de una cédula subanalítica. En la parte práctica estuvimos abordando lo que son las cédulas sumarias, cédulas analíticas para lo que es efectivo, caja y banco, y para lo que son las cuentas por cobrar y el inventario. Entonces veíamos un ejercicio práctico donde abordamos lo que son las cédulas. Hicimos un arqueo de caja general, hicimos un arqueo de caja chica para ver si habían sobrantes o faltantes. En el arqueo de caja general llegamos a la conclusión que el total arqueado era igual al fondo fijo de caja general, entonces estaba correcto. Después practicamos un arqueo a los fondos de caja chica, donde encontramos que el total arqueado, el total encontrado fue menor al fondo fijo proporcionado, por lo tanto existen faltantes. Asimismo, hicimos un ajuste por el faltante, el cual lo cobramos al empleado o al tenedor del fondo. Para las cuentas bancarias elaboramos conciliaciones bancarias para una cuenta de Bancentro, donde obtuvimos diferencias entre lo registrado y el estado de cuenta bancario. Por lo tanto, hicimos ajustes por los productos financieros o unos intereses ganados, y también gastos financieros producto de cobro de documentos, cobro de chequera y comisiones bancarias. Elaboramos asimismo la conciliación bancaria para la cuenta Banpro, donde igualmente habían diferencias entre el estado de cuenta y el libro mayor. Por lo tanto, hicimos ajustes por la reversión de un mal registro y que lo llevamos a gastos de administración, un error en un cheque, y también encontramos gastos financieros producto de pago de intereses, comisión bancaria de crédito y comisiones bancarias de transferencia. Una vez realizadas las pruebas, efectuamos lo que son las cédulas sumarias para caja chica, caja general y para banco, en la que incluimos los saldos del año anterior como referencia, los saldos al 31 de diciembre que son sujetos a examen, y los ajustes y reclasificaciones que los obtuvimos. ¿Dónde? Lo obtuvimos en el arqueo y en las conciliaciones bancarias. Entonces eso nos dio unos nuevos saldos según auditoría. Así también efectuamos la cédula analítica para el área de banco, donde tenemos dos cuentas bancarias, una en Banpro y una en Bancentro. A estas cuentas, a través de la elaboración de las conciliaciones bancarias, realizamos ajustes a ambas cuentas. Entonces tenemos unos nuevos saldos según auditoría una vez que efectuamos los ajustes correspondientes. Estudiamos lo que fueron las cuentas por cobrar, para lo cual elaboramos las cartas primeramente según un supuesto, y después las respuestas de las cartas las trasladamos a una cédula analítica de cuentas por cobrar, en las que incluimos todos los clientes, primeramente todos los clientes con sus saldos del año anterior como referencia, y los saldos al 31 de diciembre del año del examen, sujetos a revisión. Una vez elaboradas las cartas, efectuamos los ajustes y reclasificaciones. En este caso son los ajustes porque los clientes nos dijeron en las cartas que uno ya había pagado, ya fue cancelado en el banco, entonces lo llevamos a cero.
otro estaba en quiebra, entonces lo llevamos a cero esa cantidad también. Y el otro había un error entre lo que era la cuenta por cobrar y los intereses, entonces desagregamos ambos montos, para lo cual hicimos los ajustes correspondientes. En el caso del cliente que era comercial a fe, que ya había pagado en el banco, entonces en ese caso aumentamos la cuenta de banco y disminuimos la cuenta por cobrar de este cliente y la dejamos en cero. En el caso del cliente Hugo Valdés, que se declaró en quiebra, entonces también lo llevamos a cero al cliente y abrimos la pérdida por incobrabilidad, porque en ese caso ya, si el cliente está en quiebra y no nos va a pagar. En el caso del cliente de ventas al mostrador, entonces solo desagregamos el monto y la parte de intereses por cobrar la disminuimos de la cuenta por cobrar y la mandamos a la cuenta de intereses por cobrar. Y además el supuesto nos dijo que estimáramos como incobrable el 1% de la cartera. Con los nuevos saldos de la cartera, entonces le calculamos el 1% para abrir la estimación para cuenta incobrable con su respectiva gasto de venta. En el caso del inventario, la forma de estudiarlo fue a través del conteo de las tarjetas físicas, porque el supuesto ya nos daba las unidades contabilizadas. Sumando los datos obtenidos en las tarjetas físicas nos damos cuenta de cuánto fue las unidades que encontramos en el inventario físico y después vemos las diferencias entre contabilidad y las unidades inventariadas, para lo cual en el artículo A teníamos un faltante de 30, del artículo B 60 y en el artículo C estaba completo y el artículo D había un sobrante. Después lo multiplicamos por sus costos y nos da los montos de los faltantes y los sobrantes, lo cual totalizamos abajo. Con los faltantes y los sobrantes, ¿qué corresponde? Hacer los ajustes correspondientes. Entonces tenemos un faltante de inventario por 1.500, le damos baja del valor al inventario y abrimos una cuenta por cobrar empleado, porque ese faltante se lo cobramos al empleado o al responsable de bodega. En el caso de sobrante, aumentamos el inventario y abrimos la cuenta de otros ingresos sobrantes de inventario para contabilizar los correspondientes ajustes, tanto de faltante como de sobrante. El último tema abordado fue sobre la evidencia de auditoría. En la evidencia de auditoría nosotros tenemos que la evidencia es lo que necesita el auditor para poder emitir una opinión y tener esa seguridad acerca de su respuesta o la elaboración del informe, porque obtener toda esta evidencia te permite a vos decir con certeza que esa información está bien o está mal. Entonces necesita esa evidencia. La evidencia tiene que tener dos características: tiene que ser competente y tiene que ser suficiente. Competente se refiere a que la evidencia tiene que ser de calidad, o sea, tienes que haber hecho un trabajo para obtener esa evidencia. Tiene que tener objetividad, integridad. Asimismo, la otra característica que tiene que ser suficiente se refiere a la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad de evidencia que vos necesitas para poder decir que esa información está bien o está mal? Entonces la evidencia, la suficiencia te lo va a dar la experiencia del auditor y es el que va a determinar cuánta evidencia es necesaria para poder concluir el trabajo de auditoría. Hay varias técnicas para obtener evidencia y son el examen físico, la confirmación, la documentación, los procedimientos analíticos, interrogatorios o entrevistas al cliente, el redesempeño o recálculo y la observación. Entonces nos explicaba cada una de las técnicas, cómo llevar a cabo cada una de estas técnicas. El examen físico, que es la inspección o los conteos que hacen los auditores. Por ejemplo, aquí tenemos los conteos físicos de inventario, que es irte a bodega a contar uno por uno los productos, la mercancía que tiene la empresa. También dice que no es solo contar, sino ver el estado en que se encuentra tu inventario. En algunos casos, cuando vos no conoces de los productos, tenés que llevar al técnico, al de calidad, para ver cómo se encuentran los artículos o mercancía que vos vendés. Y el examen físico es una de las formas más comunes de
de llevar a cabo en lo que son el área de inventario y el área de activos fijos, para ver si lo que está contabilizado en esa empresa se encuentra de forma física o presencial. La confirmación se refiere a la recepción de una respuesta que puede ser oral o escrita. En este caso es más confiable obviamente que es escrita. Vemos por ejemplo las cartas de confirmación que ustedes han elaborado, en donde se pide al cliente que emita si está una respuesta, si está conforme o no con el saldo que nosotros manejamos en contabilidad. Este tipo de evidencia tiene mucha suficiencia, mucha competencia, porque en este caso es una persona de afuera quien te está diciendo si está bien o está mal, y tiene mucha suficiencia por ese lado porque viene firmada, y entonces es una prueba tuya de que la persona te dijo está correcto ese saldo ahí. Tiene mucho valor lo que son las confirmaciones, porque vienen de fuera de la empresa y porque están firmadas en todo caso por el cliente. Entonces es una prueba muy válida en la auditoría. La documentación es el examen a todos los documentos que necesitamos revisar para poder llevar a cabo tu trabajo de auditoría. Entonces toda la documentación que existe dentro de la empresa, por ejemplo las facturas, los remitos, las facturas de proveedores, las facturas de venta, las facturas de proveedores, las facturas de compra, las pólizas, todo lo que es documentos firmados por parte de la empresa. Entonces es el examen de toda la documentación. Aquí nos vamos a que existe una clasificación de documentos externos y documentos internos. Los documentos internos son los preparados por la empresa, y los documentos externos son los que vienen de fuera pero que caen en manos de la empresa. Y nos dice las auditorías que los documentos externos tienen más confiabilidad que los internos, porque los externos vienen de afuera, ya los revisó alguien y después vienen a la empresa y los vuelve a revisar la empresa. En cambio, los documentos internos son los que generan la empresa, y a veces puede que un trabajador esté haciendo mal su trabajo. Por eso se puede perder lo que es la confiabilidad en la documentación interna. O sea que es necesario revisar más la documentación interna que la externa. Los procedimientos analíticos se utilizan comparaciones y relaciones para determinar las cuentas. Por ejemplo, como les decía, cuando nos proporcionan la información de un cliente que vamos a auditar, nos da los estados financieros del año anterior y los del año sujeto a examen. Tenemos dos estados financieros a los cuales les podemos hacer un análisis de variaciones de las cuentas, al igual como hacemos un análisis horizontal o vertical en finanzas, para ver cómo han variado las cuentas, qué cuentas han sufrido mayores variaciones, y entonces vos determinas como auditor que a esas cuentas les vas a poner más énfasis, porque vos querés saber por qué ha sufrido muchas variaciones. Entonces ahí puede haber un indicio de hacia dónde dirigir la auditoría. Interrogar o entrevista es obtener información escrita o verbal. En este caso, lo importante es hacer las entrevistas a las personas que tienen la mayor información, como los gerentes, el gerente general o los gerentes de área. Una de las claves de éxito de las entrevistas es llegar a la persona que tiene la información, porque si te vas a entrevistar a alguien que no maneja información, no vas a hacer nada. Y otra parte importante es la elaboración de la pregunta, que las preguntas vayan enfocadas en respuestas que vos, que te den esa información que necesites. Entonces una parte importante es la elaboración de las preguntas, y la otra es a quién vas a entrevistar. Los redesempeños o recálculos es recalcular, porque ya sabemos que la contabilidad ya fue realizada o elaborada por la empresa donde vas a auditar, y vos lo que venís es a recalcular, porque en algunos casos vos querés determinar que ese cálculo está correcto, entonces lo tenés que volver a hacer. Aquí vamos un ejemplo de las planillas, que si las planillas ya fueron hechas, ya fueron pagadas dentro de la empresa, vos podés volver a elaborarla o volver a calcularla para ver si están correctas. En el caso de las conciliaciones bancarias que mes a mes ya fueron realizadas por la empresa, vos las podés volver a hacer para ver si es correcto esos cálculos. Entonces es la parte de redesempeño, recálculo por parte del auditor. Y por último está la técnica de la observación, que es el uso de los sentidos, es ver los procesos que se realizan dentro de la empresa. Por ejemplo, ver cómo opera el cajero dentro de esa empresa, ver cómo opera el bodeguero de esa empresa.
Una de las debilidades de esta técnica es que dice que si un trabajador está haciendo mal su trabajo, cuando llegue el auditor a verlo, en ese momento el trabajador se va a poner las pilas y va a hacer todo correcto, pero una vez que se vaya el auditor ya va a volver a comenzar con sus errores. Pero sí es una buena técnica de auditoría y por lo general va acompañada de otra porque vos simultáneamente podés hacer una combinación de dos técnicas. Entonces las evidencias son esa parte fundamental para obtener ese criterio y para poder emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la información financiera de la empresa. Estos son todos los temas que hemos visto en el segundo corte. Todos los temas que hemos visto en el segundo corte para poder elaborar el siguiente examen parcial. Tenemos lo que el cuestionario de control interno, que son las preguntas que realiza con anterioridad el cliente. El auditor para poder tener toda esa información que es importante para desarrollar los programas de auditoría. Tenemos los papeles de trabajo, que son toda la documentación que se genera dentro del trabajo de auditoría, así como también los archivos permanentes que tiene la empresa, y aquí podemos ver lo que son la hoja de trabajo, la balanza de comprobación, las cédulas sumarias, cédulas analíticas y cédulas subanalíticas. Tenemos las dos clases prácticas, la primera sobre el efectivo en caja y banco, para lo cual hicimos arqueo de caja general, arqueo de caja chica y las conciliaciones bancarias, y una vez realizado esto pudimos elaborar la cédula sumaria y una cédula analítica. En las cuentas por cobrar, efectuamos lo que son las cartas de confirmación de saldo. Una vez obtenidas las respuestas de los clientes, hicimos la cédula analítica de cuentas por cobrar con los ajustes de acuerdo a las respuestas que nos dieron los clientes. Y en el inventario vimos lo que es el conteo de las tarjetas versus la contabilidad, las unidades contabilizadas y las unidades contadas en el físico. Vimos las diferencias y en eso obtuvimos los faltantes y los sobrantes, para lo cual hicimos ajustes. Y por último, la evidencia de auditoría, que era lo que necesita el auditor para poder emitir la opinión, que tiene que ser suficiente y competente, y las técnicas para obtener esta evidencia. Con todos estos temas vamos a elaborar lo que es el examen del segundo parcial, en el cual les pido que estudien, repasen todos los temas. Los videos ya están subidos a la aula virtual y puedan concluir con éxito este segundo corte del segundo parcial. Buenas tardes.